Hola a todos. ¿Qué hacer si te tienen envidia en el trabajo? Bueno, este es un tema que me gusta mucho tratarlo porque creo que hay mucha gente que sufre de ello. Entonces, os he preparado pues un estudio de esto basado en la psicología, bueno, neuroplasticidad. Y también me gustaría que tomarais notas, ya os digo, porque aquí hay mucho trabajo detrás de todo esto. Entonces, ¿eres el blanco del envidioso en el trabajo? ¿Sientes envidia en el trabajo o de tus compañeros o de tu empresa? Bueno, pues vamos a tratar este tema. La envidia, ya os digo, que es algo que en realidad pues es inherente al ser humano. Pues ¿por qué? Porque tenemos ego. Entonces, ¿qué pasa? Pero si unas personas tienen el ego mal gestionado, pues entonces es cuando se producen, digamos, estos desequilibrios, ¿no? Entonces, es un sentimiento inherente al ser humano, todos lo podemos llegar a sentir, lo que pasa que hay veces que puede ser adaptativo o no adaptativo, ¿no? Una cosa que sí me parece muy interesante es entender que digamos que realmente vamos a la emoción en sí, digamos, neutra, que proviene del ego y que es neutra, es el instinto que tiene, digamos, todo animal, todo el ser humano también, de superación. ¿Por qué? Porque es la evolución, ¿no? Siempre queremos evolucionar a mejor, a más, bueno, para bien y para mal también. Os digo porque a veces el ser humano piensa que más y es mejor, más es mejor, y no es así tampoco. O sea, se trata de, ¿qué es lo que está pasando ahora en el planeta? Se trata de mantener la sostenibilidad, avanzando dentro de la sostenibilidad. Entonces, la emoción en sí del instinto de superación no es en sí ni bueno ni malo. O sea, en principio se puede entender que es bueno, ¿no? Pero este instinto de superación que tenemos como animales, como personas egoicas, con una identidad en esta experiencia terrenal, puede provocar digamos, una emoción positiva o negativa, este instinto de superación. Positiva es, digamos, cuando hay una segregación de hormonas de la felicidad y crea una sensación placentera. Y esto es lo mismo que la ambición. La ambición, o sea, el instinto de superación como ambición bien canalizada es muy positivo. ¿Por qué? Porque es el avance del ser humano, yo creo que es la razón del ser, ¿no? En este espacio terrenal. Entonces, es la evolución, ¿no? Entonces, ese instinto de superación, la ambición bien gestionada, produce una emoción muy positiva, produce hasta placer, ¿no? O sea, nos hace sentirnos bien. Pero este instinto de superación mal gestionado, pues es lo que pues produce una sensación dolorosa, ¿no? Y esto sería la envidia, ¿no? La envidia que crea dolor, ¿no? A veces incluso somos capaces de crear dolor en el otro, incluso haciéndonos daños a nosotros mismos. Es súper, digamos, enfermiza. Y digamos, como emoción que produce dolor, pues, y que crea una segregación de cortisol en la sangre, a nivel ya, bueno, ya más psicológico, bueno, pues ¿qué produce en el cuerpo? Pues con ese aumento de cortisol, pues se produce la reacción de lucha o huida, ¿no? Lucha, o sea, ves al otro como un contrario, o sea, lo que se dice la conciencia dual, también si lo quieres aquí poner, ves al otro como un rival, un competidor, y lo quieres destruir, porque no te sientes tú lo suficientemente bien, y porque estás, digamos, sientes que el otro tiene algo que tú no tienes, y eso puede crear pues mucho dolor, rencor, estrés en el otro, en ti también. Entonces puede ser muy negativo. Entonces, en sí, el instinto de superación no es ni bueno ni malo,
sino que depende de la cantidad de o cómo lo gestiones, ¿no? Muy bien, entonces hay que distinguir aquí ambición de envidia. Muy bien. Vale, entonces, ¿y por qué puede ser muy malo en el trabajo? Imaginaros, vamos a decir una persona que que haya envidia en el trabajo, que haya mucha envidia, que suele ser bastante común, pues a nivel de efecto huida, o sea, pues sería pues que pues te vas a sentir mal, desconcentración en el trabajo, no el sentimiento de equipo, ¿no? Vas a sentir al otro como un rival, vas a estar, digamos, con baja autoestima, que va a provocar errores, no va a haber esa cultura de unidad. Y puede ser también malo a nivel de empresa, del trabajo, porque no va a crear un sentimiento de hostilidad y, digamos, de no colaboración y va a crear, digamos, lo que se llama un mal rollo en la empresa, ¿no? Vamos a decirlo así. Y esa imposibilidad de colaborar, de llegar a una meta, eso es tan importante, tan importante. Normalmente este es un caso, es terrible, pienso yo, que es tan difícil, sobre todo si sois emprendedores, lo difícil que es poder tener compañeros de empresa. ¿Por qué? Porque cada persona va, pues eso, a su propio interés, pero de una manera, o sea, que no es capaz de darle preponderancia o darle más importancia a la meta común que a uno mismo. Y a veces por envidia no es posible, ¿no? Para nada. Entonces, es una pena. Y yo pienso, aquí os dejo un dato, eh, o sea, el tema del vídeo es cómo transformar la envidia, que es un sentimiento, vamos a llamarlo malo, o sea, de no adaptabilidad, o sea, de digamos, vamos, que produce una inestabilidad en el trabajo, pues este sentimiento, o sea, a nivel como empresario o como empresa, pues, ¿qué es lo que creo que deberían crear las empresas? Bueno, pues fomentar la ambición en vez de la envidia, ¿no? Y la ambición puede ser algo muy, muy placentero y, pues, por ejemplo, fomentando la ambición según cada persona, tener metas por persona, según como eso también puede ser, o sea, digamos, viendo, o sea, haciendo, digamos, como grupos, diciendo, bueno, pues estas personas pueden competir entre ellas de una manera positiva, de una manera constructiva. Otro punto para las empresas sería la gamificación, crear, por ejemplo, concursos pues eso, que crean ambición, pero a nivel inspirador, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a ser el mejor vendedor del mes, ¿no? Bueno, pues eso, aunque no lo creáis, pues puede crear una competencia positiva, como digamos, como un concurso. Un concurso. Entonces, en vez de ver al otro como un enemigo ya de por sí, pues lo ves como una especie de concurso para ganar algo. Ya os digo, que se fomenta la competencia, pero de una manera sana, ¿no? Y luego también está lo que se llama el sistema pues, de recompensa, ¿no? Saber recompensar según las habilidades de cada uno y, bueno, siempre con mucha pedagogía. Pero esto que os decía, las causas de la envidia, bueno, pues las causas de la envidia en el trabajo, pues eso, entre que a lo mejor el paro que existe, a lo mejor la dificultad de encontrar lo que tú realmente quieres, la baja autoestima, el favoritismo, o sea, esas injusticias que creemos que vemos, pues es importantísimo transformar esa injusticia, ese rencor, esa rabia hacia algo positivo como puede ser la ambición positiva. Por eso es tan importante enfocarte en ti mismo. Y os digo, siempre la envidia proviene de falta de autoconfianza, ¿no? Hacia uno mismo. ¿Y qué es lo que produce la envidia? Bueno, pues lo que produce la envidia pues puede ser hasta delitos de acoso laboral, estrés, también pensar que la envidia puede ser algo progresivo que al final crea rencor y pues al final pues acciones como comentarios perniciosos en la empresa, etcétera. Entonces, ¿cuáles son mis consejos
para evitar, digamos, para prevenir la envidia, también es un aprendizaje. O sea, siempre hay que hacer un trabajo de introspección, o sea, sin culparte, sin juzgar. Entonces, a lo mejor tú de manera inconsciente, pues estás, digamos, tienes demasiado afán de protagonismo, a lo mejor demasiado. Entonces, también hay que entender que sí que se puede fomentar que cada uno pues saque lo mejor de uno, pero vivimos, digamos, con semejantes, ¿no? Entonces hay veces que hay que respetar el terreno del otro. Entonces a lo mejor te tienes que cuestionar si es que tú realmente tienes un afán de protagonismo exacerbado, muy exagerado. Entonces intenta no provocar. También, yo os lo recomiendo, o sea, aunque os parezca esto un poco raro, lo que estoy diciendo, también es una manera de aprender de uno mismo. A lo mejor realmente es una manera de sacarte de tu propio ego también, no eres consciente. Entonces, ser un poco más discreto a veces es bueno, ¿m? Tener un poco de humildad, un poco de sencillez, a veces, ya os digo, depende del tipo de trabajo también. O sea, que aunque sea un trabajo muy egocéntrico, pues saber también saber colaborar, ser colaborativo con los demás. Entonces es también digamos, pues como una lluvia de humildad, ¿no? También, o sea, es una enseñanza también. Y bueno, pues, y ya, eso es para, digamos, vamos a decir, como de forma preventiva. Hay que ser un poco también preventivo y no provocar. Pero hay veces que haciendo lo que tú hagas, aún así hay personas que van a sentir envidia, pues por el tipo de trabajo, porque ya están muy sensibles. Entonces, sinceramente, allí, creo que os lo he dicho en otro vídeo, pues hay que ser muy asertivo y que no dejar que esa energía negativa te afecte. Es y también hay que tener una línea muy roja, o sea, es muy fina también aquí, porque a veces, lo que os decía antes, hay que ser humilde y hay que ser colaborativo, pero sin dejar de ser tú. Sí, o sea, siempre teniendo por eso decía, hay que ser asertivo. No, o sea, tú tienes que saber los límites de lo que es, digamos, o sea, lo que es tu yo con los demás, ¿no? Entonces, saber poner límites también es muy importante. Y entonces, a lo mejor la envidia de los demás te llega para equilibrarte también, un poco, pues para ponerte también, por decirlo así, en tu sitio, aunque no es una expresión no siempre acertada, pero también puede ser una forma de aprender, ¿no? De llegar, digamos, a ser más colaborativo. Pero cuando hay, digamos, una envidia exagerada, cuando ya hay un daño colateral, pues es siempre importantísimo ser asertivo. Entonces, la asertividad es un tema pendiente aquí y, por supuesto, cuando ya esa envidia del otro llega a rencor y a la acción negativa, pues hay que saber alejarte y liberarte de esas energías negativas, ¿no? Entonces, cómo podemos, digamos, protegernos? Bueno, hay incluso desde amuletos hasta rituales y todo, pero lo que yo sí os propongo es que, bueno, que no la provoquéis, pero si aún así alguien en el trabajo os está, digamos, dando mucho la vara, como se dice, o dando mucho la lata, o sea, molestando demasiado, ahí ya hay que ser asertivo y, bueno, pues pregúntate que realmente es si te interesa o no. Pero hay que ser asertivo y lo hablé en otro vídeo también. En las primeras fases de la envidia, hablar con la persona, intentar, digamos, que esa persona no te vea como un rival, sino que realmente que esa envidia no crezca. Pero la clave aquí es ser asertivo, por una parte, con esa persona y por otra parte, protegerte. Y una manera de protegerte que yo os aconsejo, por ejemplo, es que pongáis el foco en vosotros, encontrar siempre ese equilibrio y también que hagáis meditaciones. Meditación es súper. Yo, por ejemplo, un ejercicio que os aconsejaría siempre después de trabajar
si notáis es para prevenir, porque aquí lo mejor es prevenir, porque ya si hay demasiada envidia, realmente a veces lo único que se puede hacer es escapar, ¿no? Realmente salir de ahí. Y plantearte si te merece estar con esas personas o cambiar de trabajo incluso, ¿no? Entonces es súper importante en el caso del trabajo. Yo diría que más que llegar a poner límites, o sea, por supuesto hay que poner límites, pero intentar evitarla y evitar prevenir la envidia. Súper importante. Pero lo que yo sí os digo a nivel ya incluso preventivo es que hagáis siempre una meditación donde mientras, por ejemplo, os tomáis un baño por la noche o, bueno, cuando sea, o la ducha y sentís como que, digamos, que ese agua es purificadora y hacéis como una meditación de que ese agua pues está limpiando, digamos, todas las energías negativas de los demás. Entonces haces como una visualización, sientes todo tu cuerpo que se está limpiando de toda energía negativa y dices, bueno, pues incluso puedes decir alguna afirmación como que, pues por ejemplo, yo soy y tengo lo que me merezco, todo está bien, todo está bien, todo está bien en mi trabajo. Mientras haces esa ducha, ese baño, mientras llegas a ese momento intemporal imperceptible y luego ya que has limpiado, pues terminas la meditación pues imaginándote pues eso como una luz blanca o violeta que va rodeando todo tu cuerpo y que te protege de toda energía negativa. Esto es neuroplasticidad y aunque no lo creáis, no es magia, sino que es, digamos, una manera de es una manera de no fomentar, fomentar ese sentimiento negativo, porque esa energía negativa que te están dando o que te están proyectando, si tú le respondes con más rencor y rabia, pues lo que estás haciendo es creando todavía que se haga más grande, ¿no? En vez de neutralizarla. La envidia lo que hay que hacer es neutralizarla. O sea, es no intentar intentar evitar provocarla, pero sí existe porque, ya os digo, es casi imposible que alguien no tenga envidia o que en algún momento dado surja, pues protegerte mediante la asertividad, siempre estar muy centrado en ti, muy enfocado en ti, e incluso pues hacer ejercicios de neuroplasticidad o hacer incluso un ritual con baño purificador, ¿no? Y baño purificador, ya os digo, o ducha. Lo importante es que cuando estéis con el agua estéis visualizando pues como que el agua se está limpiando de todas esas energías negativas. Estáis como en un estado de trance, de imaginación, donde estáis imaginando pues que esa negatividad no va contigo y te proteges. Bueno, pues esto es lo más importante y también respecto a la asertividad y a los consejos que os he dicho para prevenir, hay que hacerlo desde el día 1. No intentar, porque hay veces que uno no gana más a veces por llamar más la atención, ¿no? Sino que es una cosa que he aprendido, aunque no sé, a veces puedes llamar la atención igual, ¿no? Sino que a veces las cosas se van poniendo en su sitio y, como dicen en España, dime de qué presumes, te diré de qué careces. Entonces no hay ninguna necesidad de presumir cuando tú sabes que eres, cuando yo soy, ¿no? Bueno, pues nada, intentad eso, prevenirla, sea asertivo, pon el foco en ti y también haz de vez en cuando meditaciones preventivas y algún ritual como por ejemplo un baño purificador con alguna buena afirmación como por ejemplo yo soy merecedor de mi trabajo, yo soy bueno en mi trabajo, todo está bien. Incluso lo que he hablado en otro vídeo, imaginad que esa persona la neutralizáis y que se está en paz. En vez de fomentar, ay, es que me tiene rabia y empezar a criticar y empezar a ver cómo voy a hacer para picarle, no, neutralizar, porque la guerra y digamos el odio lo que produce todavía es más odio. Ante el odio, la guerra, lo que hay que hacer es neutralizarlo, para que al final, pues eso, lleguemos a la paz. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado
y si es así, un like. Y también os voy a dejar abajo mi libreta de gratitud, porque creo que es lo más importante. Si todo el mundo practicara la gratitud, os prometo que no habría estos problemas de envidia, ni tanto sobre todo para el que tiene envidia y también el que la padece, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora sí, si os ha gustado un like, por favor compartirlo, que cada vez seamos más y suscribiros si no lo habéis hecho antes. Y ahora sí, hasta luego, chao.